Shalom amigos, este es un Shabbat muy especial ya que estamos entrando en una serie de enseñanzas las cuales, yendo hacia las raíces hebreas, pues nos van a llevar a un entendimiento más correcto, ya que de entrada tenemos dos posicionamientos filosóficos, vamos a decirlo así, tal cual, la filosofía y la teología cristiana. ¿Cómo se enseña acerca de Dios, de la divinidad en el cristianismo? Generalmente pues se utiliza las herramientas filosóficas para explicar a Dios. Todos aquellos que han estudiado un poquito de teología saben de lo que estoy hablando, es exactamente lo que estoy diciendo, es correcto. Desde el punto de vista filosófico se ha querido enseñar acerca de la divinidad. El problema grande que yo veo desde hace algunos años para acá, ya que al estar aprendiendo, estudiando y profundizando, pues llegué a ese punto de darme cuenta que a través de la teología, la manera filosófica griega para explicar a Dios, pues tiene sus grandes lagunas, ya que pues el libro del cual se habla es la Biblia, y que su contexto no es griego, sino hebreo, judío. Y aun cuando haya tanta discusión acerca de que si el Nuevo Testamento fue escrito en griego de un inicio, que es realmente una discusión pues, que puede durar muchos años, pero que no tiene sustento, ya que los primeros discípulos del Mesías eran hebreos, eran judíos. Y que aunque se diga que el idioma que prevaleciera el griego común, el griego popular, el griego koiné, en las sinagogas y en el templo no se hablaba griego. Si recordamos todavía unos 200 años antes del Mesías, cuando las tropas griegas quieren tomar Jerusalén y Judea y llevarlos a la cultura griega, hubo una lucha terrible, muy fuerte, que está en un par de libros que se llaman Primera y Segunda de Macabeos, la historia, en los libros de las guerras de los judíos también se enseña y se muestra. Y la lucha fue precisamente en cuanto a el idioma y la cultura griega. Ese fue el gran problema, la lucha, ya que la Biblia, ahí en las escrituras se les dice a los judíos, a los hebreos, al pueblo de Israel, que no hagan conforme a las naciones, que no se mezclen con las naciones. Y el pensamiento griego, la filosofía griega y la idolatría griega estaban totalmente lejos de una aceptación por el pueblo hebreo. Por eso es que se da la lucha, la guerra entre los macabeos. Cuando viene después Roma, que trae muchísimo de la cultura griega para querer invadir a Judea, Jerusalén, es muy parecido, pues traen esa ideología y esa filosofía griega para imponerla al mundo judío. Así es que con eso se derriba el argumento de que Jesús hablaba griego, enseñaba en griego y hablaba a judíos. Es ilógico. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que dejar en claro que siendo un libro judío para gente judía o hebrea, entonces el lenguaje era hebreo, pero también tenemos que entender que la manera de pensar, vamos a decirlo así, la filosofía, no era griega sino judía. Por eso es que en la Biblia se encuentran muchos hebraísmos. ¿Por qué? Bueno, porque es un idioma que se hablaba, el hebreo o el arameo hebreo, que tiene un avance y va evolucionando. Desde ese punto entonces nos encontramos con que pues hay dos formas de presentar a la divinidad. Una, la que tradicionalmente se ha mostrado al mundo occidental, que es por medio de la filosofía griega se forma la teología, que todo viene del griego teos y logos, para presentar a la divinidad, pero que está lejos y está difuso ese punto de vista, ya que viene desde un pensamiento griego interpretar un pensamiento y vida y enseñanzas hebreas. Así es que vamos a ver con un poquito de calma y de tiempo para que pueda haber este entendimiento. Ahora, ¿cómo se podría hablar
o cómo se puede enseñar la diferencia de la teología, filosofía griega para presentar a la divinidad, y la filosofía judía para presentar a la divinidad. En primera instancia, en el pensamiento hebreo no hay mucho lugar para filosofar. Es tan sencillo como abrir la Biblia y ver Génesis 1, donde no hay un prólogo, no hay ninguna explicación, sino que va directo y dice: en el principio Elohim Aleph Tav creó de la nada los cielos y la tierra. Bereshit Aleph Tav Bara Haaretz Be Shamayim. Entonces no hay ningún prólogo para poder interpretar de alguna manera filosófica, pero aquí sí tenemos que ir entendiéndonos, porque el pueblo hebreo ha tenido, pues a lo largo de su historia, muchos pensadores, muchos sabios y muchos filósofos. Entonces, para poder mostrar y dar a conocer todo esto, tenemos que empezar a mirarlo desde otra perspectiva, no la griega, porque esa solamente pues es cristianismo, catolicismo, y que dista mucho del original, de la manera original hebrea, sino desde una perspectiva totalmente hebrea. Y insisto, pues es a través de muchos años, de muchos siglos, el desarrollo del pensamiento hebreo, el desarrollo de la filosofía hebrea y judía, que de entrada podemos decir que hay una manera básica de presentar a la divinidad. Lo que dice Deuteronomio 6:4 es acerca de la divinidad. Vamos ahí a ver este pasaje. Es muy conocido, o espero que sea muy conocido de muchos. Vamos a verlo. Dice así: escucha, oh Israel, el Eterno, tu Dios, el Eterno uno es. Dice Shema Israel, las letras hebreas, el tetragramatón, que es como se le ha llamado, Yod Hei Vav Hei, Eloheinu, nuestro Elohim, Yod Hei Vav Hei, el Eterno, es Ejad. Escucha, Israel, el Eterno, Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohim, Yod Hei Vav Hei, uno es. En el cristianismo pues hay dos grandes grupos, que son los trinitarios y los unicitarios o unitarios. Estos dos grandes grupos pues siempre se están dando con todo, de que uno tiene la razón y el otro no, y el otro dice que tiene la razón y el otro no. Esto ha sido una lucha por muchísimos años y no se va a acabar. Quizás se acabe cuando se quiera ir a un pensamiento hebreo, a una manera filosófica hebrea, para ir entendiendo todo esto. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra, y desde ahí encontramos un plural, Elohim y no Eloa. También aquellos que han estudiado un poquito de teología saben a qué me refiero. Elohim es como mis señores, y ahí comienza pues un debate muy interesante, pero ahora vamos a verlo desde otro punto también muy especial. Y tengo aquí un diagrama, un pequeño diagrama. Algunos se van a asustar de esto, pero quiero explicarlo de la manera más sencilla. Y van a decir, pues, pero eso es Cábala o Kabbalah. Y quiero decir de entrada, yo no soy cabalista. Pero lo que quiero que se entienda es que solamente un poco desde aquí se puede ir entendiendo la manera filosófica o la teología, vamos a poner teología, no es teología, pero la manera filosófica de presentar a la divinidad, pero desde el punto de vista hebreo y judío, que es lo más correcto y acercado, porque, insisto, este libro es un libro hebreo o judío, que le fue dado a un pueblo hebreo o judío, y que hasta hoy sigue siendo el libro por excelencia del pueblo hebreo y judío, aunque ya pueda ser un patrimonio de la humanidad. No deja de ser judío, no deja de ser hebreo. No puede ser un libro mexicano para interpretarse de una manera mexicana o latina, de ninguna manera, ni tampoco occidental en ningún sentido. Es un libro
que es hebreo y que tiene su inicio en Oriente. Así es que tiene que haber un pensamiento o tratar de ajustar nuestro pensamiento a esa manera. Tenemos aquí lo que se conoce como las 10 sefirot o las 10 esferas, que también se le ha llamado como las vestiduras del rey o las vestiduras del eterno. Esto es como el inicio, la entrada, algo muy básico que se ha utilizado desde hace muchos siglos, quizás desde el siglo XIII, para tratar de explicar la divinidad desde un punto de vista hebreo. Cada esfera representa como una parte de la divinidad. Los trinitarios pueden decir, no, es que Dios se manifiesta en 3 partes o 3 personas. Bueno, solamente les quiero dejar de ahí de entrada un pasaje donde dice acerca de los 7 espíritus de Dios. No lo voy a buscar ahorita, los que saben de Biblia lo saben, y los que no lo pueden buscar ahí. Es un pasaje que me viene ahorita a la mente. Los 7 espíritus de Dios que andan por toda la tierra. 7 espíritus, entonces no es solo un espíritu y no solo son 3 personas o 3 partes, son 7 espíritus allí. Ahora, se habla de esas manifestaciones que en la teología se le llaman manifestaciones visibles o palpables de la divinidad. Hay muchos casos en la Biblia, pero que viene ese pensamiento griego y que no alcanza a profundizar. Se llaman teofanías. Teofanías, todo viene de la filosofía griega. Teofanía, de una manifestación visible y a veces palpable de la divinidad. Como si en ese entendimiento Dios se manifestara, Dios se mostrara o Dios se extendiera. Bien, en el pensamiento hebreo tiene una base que es parecida, pero tiene muchísima más profundidad. Cada una de estas esferas que representa parte de la divinidad es también una extensión de la divinidad. Dios, el Eterno, está vestido de belleza, de bondad, de justicia, de verdad, de conocimiento. Es corona, es reino, es todo. Y en ese sentido, pues ahora Yeshua está vestido de esas mismas vestiduras. Si lo vemos desde ese punto de vista otra vez del pensamiento hebreo, hay muchos teólogos modernos y muchos estudiosos que hablan bien acerca de Yeshua sin ser creyentes en Yeshua. Siendo judíos, no creyentes en Yeshua, ellos hablan acerca de Yeshua como el máximo, el mejor, el que más capacidad mental tenía para interpretar, pero también para vivir la Torah. Entonces representa el más elevado nivel de un creyente, de un hebreo, de un judío creyente en su Dios, en su Elohim. Y cada una de estas esferas pues tiene esa representación interesante. Quiero ponerlos ahí más o menos con su interpretación. La primera, la más alta, que es Keter, que es corona, que es la parte, la emanación más alta de la divinidad o también de las vestiduras. Jochma, que es Jochma, sabiduría. Binah, entendimiento. Luego viene Da'at, conocimiento. Geburah. Luego viene Gesed, sentimiento, emociones moderadas, misericordia. Geburah, Din, que es poder, gloria, retener, limitar. Tiferet, el balance que ayuda, o belleza también. Tiferet. Netzach, victoria, es similar a Gesed, es la autonegación. Hod, crea el balance entre Netzach, significa éxito. Hod. Y Yesod, ese vínculo fuerte entre las relaciones por medio de la comunicación. Son las definiciones desde el punto de vista hebreo, desde la filosofía hebrea y no la filosofía griega y romana. Aquí entonces tenemos que ir avanzando en esto, ir entendiendo. Va a ser bastante complicado para algunos estudiosos de raíces hebreas, pero qué importante va a ser que si representan como vestiduras, las vestiduras del rey, cómo está vestido, entonces hablemos acerca de eso, de las vestiduras. Y comencemos con las vestiduras del sumo sacerdote.
al sumo sacerdote se le dan ciertas vestiduras que el Eterno mismo creó, o sea, imaginó, diseñó, y luego le dijo a Moisés, a Moshe: trae a Aarón y a sus hijos y les harás ese tipo de vestiduras. Y entonces lo encontramos ahí en Éxodo 28, donde se dan esas vestiduras de esplendor, esas vestiduras majestuosas, para que pueda ser vestido a Aarón, que es el máximo, el sumo sacerdote. Éxodo 28. Así es que hoy vamos a estar hablando de las vestiduras del Eterno, si así lo vemos en la filosofía hebrea, las vestiduras de Yeshua, que es así como Él se manifiesta también. Éxodo 28, y las vestiduras que debe tener todo creyente en el Mesías como el Yeshua, como el Mesías, como el Rey de Israel, y en el Eterno, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Llamarás a tu hermano Aarón y a sus hijos que vengan entre los hijos de Israel a ti, para que puedan servir como Coanim, como sacerdotes. A Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Elizar e Itamar. Harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir al Eterno, que exprese dignidad y esplendor. Habla a todos los artesanos a quienes yo he dado un espíritu de sabiduría, y hazlos hacer vestiduras de Aarón, las vestiduras de Aarón, para apartarlo para mí, para que me puedan servir en el oficio de Cohen. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un manto, un efod, una túnica, un turbante, una banda, todo lo que llevaba el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, las piedras montadas, piedras preciosas sobre oro, y luego a los sacerdotes. Pero también se expresa estas vestiduras que deben llevar no solamente el sumo sacerdote, no solamente los sacerdotes, los Juanim, los levitas, pero también todo el pueblo. Y esto se encuentra en Números 15, 37 al 41. Ahí en Números se mencionan parte de estas vestiduras, las cuales debe vestir todo varón, en ese tiempo todo varón hebreo que estaba dispuesto para servir al Eterno. Números 15, (36 al 41). Así que toda la congregación lo trajo fuera del campamento. 37, perdón. Es Números 15, 37 al 41. El Eterno le dijo a Moshe: habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones, tzitziyot, hilos, franjas, dependiendo la traducción, harán tzitziyot. Este es un tzitzit en singular, un tzitziyot, flecos, cuerdas. Harán tzitziyot en las esquinas de sus atuendos, y pongan con los tzitziyot en cada esquina un hilo de color azul. Ese es el mandamiento para todo el pueblo de Israel, para todos los hebreos, pero también es un mandamiento para todos los que creemos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, para todos aquellos que están declarando, diciendo que ahora son parte del pueblo de Israel. Entonces, estos tzitzit debe de portarlos todo varón que cree en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que cree que es parte del pueblo de Israel. Es un mandamiento, dice, por todas sus generaciones. Ese es uno. Deuteronomio 12:12 también lo dice, de Barim, o Deuteronomio 12 y verso 12. Tengo mal esta cita, no es 12:12, déjeme encontrarlo, pero ok, Deuteronomio 12, aquí lo voy a encontrar, permítanme un segundito.
22:12 es la cita correcta. 22:12. Estaba en 12:12, ok. 22:12. Y te harás cuerdas torcidas en las 4 esquinas del manto con que te cubres. Simple y sencillamente, esta es una instrucción para el pueblo de Israel. Te harás cuerdas torcidas en las 4 esquinas del manto con que te cubres. Esta es parte de las vestiduras. Las vestiduras que tienen que ver desde una interpretación que el primer nivel de interpretación es que es literal. Te harás cuerdas, tzitzit, es literal. Pero también viene un tipo de vestiduras que es en lo espiritual, cuando dice en Efesios 4:24, vístanse del nuevo hombre, y en Efesios 6:10-14, vístanse de toda la armadura de Dios. Colosenses 3:12, vístanse pues como escogidos. 3:14, sobre todas estas cosas vístanse de amor. Primera Tesalonicenses 5:8, habiéndonos vestido con la coraza de la justicia, es decir, la Torá, la escritura, la verdad. Y también la carta a Pedro, donde dice que debemos añadir a nuestra fe, primera de Pedro 2, del 4 al 9, que son las vestiduras espirituales, que todo creyente debe de vestirse. Es 1 Pedro 2, del 4 al 9. Segunda de Pedro, segunda de Kefa, es carta segunda, capítulo 1, desde el verso 4 al 9. Segunda carta de Pedro de Kefa, capítulo 1, del 4 en adelante, por medio del cual nos ha dado promesas valiosas y sublimes, para que por ellas podamos compartir la naturaleza del Eterno, escapar a la corrupción y de los deseos malignos que han traído al mundo. Por esta misma razón hagan todo lo posible para llenar su emuná con bondad con conocimiento con dominio propio con perseverancia con santidad o kedushá con afecto fraternal y afecto fraternal con amor. Es decir, son como vestiduras espirituales que nosotros debemos de procurar, debemos de despojarnos del viejo hombre, de las vestiduras del viejo hombre, dejar todos los malos hábitos que van en contra de la Torá, de la Escritura, y vestirnos de ese nuevo hombre, y que en una interpretación hebrea lo tenemos aquí. Sabiduría, comprensión, bondad, fuerza, belleza, victoria, temor, fundamento y reino. Todo esto más las citas que les he dado y que tiene que ver con el pensamiento hebreo. Ahora bien, de esta parte hacia todo lo que se enseña detrás de esto en la Kabbalah, pues es importante decir que ha sido como el desarrollo de la filosofía judía, que tuvo bases importantes, bases buenas, pero que con el paso del tiempo y de los años se fue torciendo, y que después de esto tan básico que nos quiere mostrar y presentar al Eterno, a la divinidad, después tuvo una degeneración, y que tiene que ver con gnosticismo. Así es que nosotros no somos cabalistas, pero existe el otro misticismo, que es a ese grupo de creyentes en el Mesías en los primeros años del siglo II, ahí aproximado, que todos aquellos que empezaron a tener temor por la persecución que había a cualquier grupo de judíos que se reunieran para cualquier cosa, había una persecución terrible, empezaron a tener miedo. Pero alrededor de todo eso, de ese miedo, también había ciertas enseñanzas gnósticas en las que los creyentes en el Mesías, principalmente no judíos y algunos judíos con miedo, fueron transformándose
metiendo algunas ideas extrañas, apartándose de la manera hebrea, inventando una manera griega latina, y ellos dan lugar al catolicismo que nace, pues nace de hecho ya con papeles, digamos, en el año 325, pero desde el siglo II estaba generando todo esto porque había un temor, había miedo, y no querían ser parte de esos judíos que estaban siendo perseguidos y que estaban amando la Torá, las Escrituras, y que estaban dispuestos a morir por esa fe y la fe en Yeshua como su Mesías. Entonces todo esto fue trayendo en ese gnosticismo de llegar al punto de crear una Trinidad que está lejos de una verdad bíblica, porque se dice que la Trinidad son 3 personas distintas y un Dios verdadero. Ahora, chequen esto con mucho cuidado los trinitarios. 3 personas distintas. Esto para un judío es politeísmo. Delante de la Escritura es politeísmo. Y aunque hay versículos que parecen estar diciendo esto, les recuerdo, eso es filosofía griega. Además de que hay unos pasajes que no existen, sino que se añadieron. 3 son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Ese versículo no existe, Mateo 28, no existe, fue añadido. Pero más allá de todo esto, en una perspectiva hebrea, que es lo más correcto, pudiéramos decir con toda claridad que es más correcto decir que el Eterno, el Todopoderoso, ha hecho estas manifestaciones, estas extensiones hacia la humanidad para enseñarle, para ayudarle, para bendecirle, para mostrarse a él, y que en Yeshua, que cumple también con estas esferas, sefirot, vestiduras, estas características de él mismo como la extensión del Eterno, vino para mostrarnos que nosotros tenemos que llegar a crecer y a mejorar. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que aspirar a usar mejores vestiduras, a vestirnos mejor, como la parábola de las bodas, en las que los invitados especiales no pudieron ir, no pudieron estar, y se invitó a toda clase de gente. Salgan por los caminos, por las encrucijadas, inviten a todos, cojos, ciegos, mancos, no importa, tráiganlos a todos. Y cuando estaban ahí en esa fiesta de bodas, en esta parábola, en esta semejanza del reino, el rey empieza a visitar las mesas y se encontró una persona, dice el pasaje, se encontró una persona que no estaba vestida de bodas. Así es que, si retomamos esta manera, viendo lo que acabamos de estudiar, las vestiduras espirituales, las vestiduras que debe tener un creyente en el Mesías, un creyente en el Eterno, tiene que estar vestido de amor, de misericordia, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Dice que fue encontrado no vestido con la propiedad, y entonces mandó a sus criados y lo sacaron, lo echaron a las tinieblas de afuera. Eso tiene que ver también con todos aquellos que estamos aspirando a entrar en el reino de los cielos, como se dice la frase, pero hay requisitos. Tenemos que estar vestidos con propiedad para ser invitados a esas bodas, a esa fiesta de bodas. Y aquí entran entonces, pues, todos aquellos que quieran venir, incluso aquellos que, sin ser pueblo de Israel, sin ser descendientes de hebreos, de judíos, sino que son aquellos que pudieran ser Efraín, que son las 10 tribus que se perdieron entre las naciones, pero que hay un llamado para ellos. Y todos aquellos que quieran ser parte de este reino, que puedan ser parte de este pueblo, como invitados, o como pueblo, como novia, como esposa, según sea el caso, hay una gran oportunidad. Pero esta oportunidad que se da ahora tiene que ver con entender que Adonai, que el Eterno, es uno. Adonai Echad. No son 3 dioses, no son 3 seres, no son 3 personalidades distintas,
es el Elohim, que es espíritu, y que en esas emanaciones, en esas manifestaciones, ha venido como el ángel del Eterno en alguna ocasión, cuando sube en las llamas del fuego, en ese sacrificio que hace Manoah, y sube entre las llamas del fuego hacia los cielos. Y cuando viene Yeshua, porque está escrito en el rollo acerca de mí, envíame a mí. Y entonces es en esa emanación, esa extensión del Eterno, las emanaciones del Todopoderoso, ha venido Yeshua, quien es la manifestación del Elohim vivo, para venir a rescatarnos, a restaurarnos, y que tuvo que venir y presentarse como un ser humano, como figura de un ser humano, hablando el idioma humano, mostrándose ahí directamente, hizo tabernáculo entre nosotros para llevarnos de regreso al Padre. Necesitamos ir creciendo y avanzando a un pensamiento hebreo y dejar ya esa filosofía griega y romana. Seguiremos estudiando, seguiremos avanzando en todo esto, y que el Eterno pueda traer entendimiento y sabiduría a todos aquellos que buscan en las raíces hebreas de la fe la verdad. Bendiciones para todos, shalom en este día, que el Eterno Todopoderoso los bendiga, los guarde, alce su rostro a su favor y les dé shalom.